Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bernardo Otavo, psicólogo, especialista en gerencia pública, y en esta oportunidad, como ya es costumbre, quiero socializar con todos ustedes un tema de mucha importancia, y es el tema de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Bueno, pero para hablar de personalidad debemos remitirnos a través del tiempo, a través de la historia y regresarnos un siglo antes de Jesucristo, cuando los griegos, en ese arte dramático en lo cual eran muy expertos, materializaban o ponían en escena historias de otras personas, colocándose una máscara sobre sus rostros, y lograban desarrollar, llevar al drama, a la dramatización, las vidas de otras personas sin que ellos perdieran su propia personalidad. De allí se deriva precisamente y se acuña el término de personalidad. Estas personas que podrían mostrar historias de otros sin perder su propia esencia, su propia personalidad. Y en este orden también queremos citar a un autor muy importante que habla también de la personalidad, y es Gordon Allport. Allport define algo muy importante. Él dice que la personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento. Es decir, que los pensamientos y los sentimientos junto con las actitudes y hábitos generan una conducta. Y que cada individuo muestra esa conducta a lo largo del tiempo, frente a distintas situaciones, distinguiendo a un individuo de cualquier otro, haciéndolo diferente a los demás. Entonces, en este orden de ideas, Allport dice que esta nos determina, es fundamental para la integración del individuo con los grupos sociales. Es decir, usted determina su personalidad a través de los otros individuos. Y eso lo vemos día a día, eso lo vemos en el común. Siempre las personas están ligadas a las concepciones de una sociedad, a la cultura, a los patrones, a las normas, a las leyes, que finalmente inciden no solamente en el pensamiento, sino en las emociones, en las conductas. Entonces, Allport dice que la organización representa, en este sentido, respecto a la personalidad, habla de unas categorizaciones, ¿sí? Y vamos a hablar de dichas categorizaciones. La primera, define que la organización respecto a la personalidad representa el orden en que se haya estructurada las partes de la personalidad de cada individuo, de cada sujeto, ¿sí? Es decir, que da respuesta a un orden que se haya estructurado. Y eso incide en la respuesta del sujeto. Lo que decíamos, ya hay unas estructuras en la sociedad que determinan o que inciden de manera significativa en la personalidad de un sujeto. Lo otro que dice Allport también, que es dinámica, y ese dinamismo se refiere a que cada persona se encuentra en un constante intercambio con el medio que solo se interrumpe a través de la muerte. Es decir, la personalidad siempre se va alimentando de su medio, intercambiando a través de las experiencias cotidianas. Se va reforzando, estructurando, definiendo la personalidad. También define Allport en el siguiente, dice que los sistemas psicofísicos, desde esas categorías que define Allport, habla de los sistemas psicofísicos y hacen referencia a las actividades que provienen del principio inmaterial, es decir, a lo que nosotros no vemos. Ustedes no ven la mente, pero la mente existe, no ven los pensamientos, pero los pensamientos existen. Esa parte psíquica inmaterial, ¿sí? Son fenómenos psíquicos que nosotros no los vemos, pero existen. Y también al principio material, que es un fenómeno físico, ya a lo que vemos, a lo que se materializa, a lo que podemos palpar, a lo que podemos identificar a través de nuestros sentidos, ver. Entonces, también habla de la forma de pensar. Esa forma de pensar hace referencia
a la vertiente interna de la personalidad. Es decir, usted estructura su personalidad a través de su forma de pensar. Como piensa usted determina sus emociones y determina su conducta. Hace la asociación de lo que diría la biología de esos tres cerebros. Del cerebro más antiguo, denominado para algunos teóricos de la biología, el cerebro reptiliano o el cerebro límbico, que es más reciente, y por último el neocórtex, que es la parte más reciente del cerebro, planteado desde la teoría de la biología. Entonces, la forma de pensar, como les decía, determina la personalidad. Porque si yo pienso, ese pensamiento me genera una emoción, esa emoción me asocia a una experiencia y esa experiencia me lleva a generar una conducta. Fíjense cómo estas situaciones se interrelacionan perfectamente. Entonces, cuando hablamos nosotros de mente, la mente está conformada, o ese aparato psíquico, ese aparato invisible, esas actividades psíquicas, ese fenómeno psíquico está integrado por lo que es nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Bien, entonces, también hace referencia a la forma en que se manifiesta nuestra conducta a través de esos parámetros psíquicos que ya les indicaba anteriormente. Y también dice que es la única en cada sujeto por la naturaleza en que se presenta, ¿sí? Es decir, que cada individuo puede manifestar una experiencia única en su pensamiento, en sus emociones y en sus conductas. Porque puede ser que lo que a este individuo le genere miedo, al otro le genere sensación de felicidad o emoción de felicidad. Entonces, fíjense cómo las diferencias y la experiencia es única en cada individuo en particular. Hay personas que les gusta un determinado alimento, otras personas que son alérgicas a ese alimento o a ese producto, y cómo las reacciones son totalmente diferentes en cada individuo. Estas situaciones, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico y emocional, van determinando en un contexto dado la estructura de personalidad. Es decir, cómo se comporta una persona, cómo piensa una persona, cómo actúa una persona, cómo siente una persona. Eso está dado precisamente en la estructura de personalidad que tiene cada individuo y que es la que lo determina en un contexto, en una sociedad. Entonces, este tema de la personalidad no es igual a la identidad. La identidad tiene que ver con otros parámetros totalmente diferentes que en una oportunidad distinta vamos a abordarlo. Así que la personalidad hace referencia precisamente a todo ese cúmulo de actuaciones, por decirlo de alguna manera, de sensaciones y toda esa actividad mental que se genera al interior de cada uno. Ahora, hablar de trastornos de la personalidad. Allá quiero que lleguemos en otro momento también de nuestros encuentros. Y vamos a hablar de cuáles son los trastornos más dados, los que más se presentan en las personas. Ese trastorno de la personalidad que lleva a que una persona que a través de su vida ha mostrado unos pensamientos, unos sentimientos, unas emociones y una conducta, digamos que dentro de los términos normales, predecible, entre comillas normales, y de repente empiece a mostrar conductas las cuales no presentaba, las cuales no se les veía en ningún momento de su vida. Puede ser que esta persona esté presentando algún trastorno, puede estar manifestando algún trastorno, y es muy importante identificar esos trastornos. Hemos visto a través de muchos casos que se han presentado, hay personas que llegan a cierta edad y ya han sufrido un trastorno tan importante en esa personalidad, en esa situación que ha mostrado durante toda su historia de vida, y de repente ya con 50 años o 60 años ya dice que no es un adulto, sino que ya es una niña, y se viste como niña, actúa como niña, piensa como niña, se cree y se percibe como niña. Ahora, obviamente eso tiene que ver con una psicopatología, una situación que le llevó a esa persona a perder
la estructura ordenada, su estructura psíquica, a sufrir un desorden. Y ese desorden le llevó a romper con esa línea normal que venía mostrando a través de su vida, una personalidad estable. ¿Por qué? Porque se determinó en una cultura. ¿Por qué? Porque se formó en ciertas competencias, porque vivió en determinadas condiciones, porque compartió con una familia específica, con unos miembros de una sociedad específica, y eso le incidió en la estructura de personalidad. Pero de repente empiezan a mostrar este tipo de conductas que, por supuesto, se podría determinar que son afectaciones o trastornos de personalidad que se pueden identificar a través del estudio de las psicopatologías. Así que es muy importante poder encontrarnos en otro momento para que veamos cuáles son los trastornos de la personalidad más frecuentes. ¿Qué es eso del trastorno y cómo se pueden manifestar? Ahora solamente le he referido un trastorno de personalidad que se presenta en ese momento de desconexión de la realidad y que la persona, después de haber vivido varias etapas de su ciclo vital, quiera retrocederla, y ya siendo un adulto mayor se crea, se sienta, piense y actúe como un niño de 5 o de 7 años. Así que les invito para que estemos muy atentos. Síganme si les ha gustado, si les han gustado a todos ustedes, los que nos están viendo, los que nos siguen por este canal. Les invito a que se suscriban, si les gusta la temática, a que den un like y que me envíen sus comentarios. Háganos llegar sus comentarios de qué le gustaría que habláramos, qué temática le gustaría que nosotros tuviéramos la posibilidad de socializar para poder ayudarles a muchos de ustedes. No sé, la invitación es para que ustedes propongan, para que ustedes pongan sobre la mesa la temática que más les agrade, que más les guste. Así que la invitación sigue abierta y esperamos poder en un momento más adelante hablar precisamente de esos trastornos más comunes de la personalidad. Por ende, este es un espacio, es la apertura a ese tema tan importante de trastornos de personalidad o diferentes trastornos de personalidad que se pueden presentar en cualquier momento de la etapa vital, es decir, en cualquier momento de la vida se puede presentar. Así que les invito para que se preparen, les voy a estar informando próximamente, vamos a abordar esa temática y las temáticas que ustedes sugieran. No lo olvide, suscríbase para que el próximo video les sea notificado. Muchas gracias.